Muy buenas noches, mi nombre es Maura Mirna Araiza Morales. Yo me congrego desde el año 2018, para ser exacto. Yo tuve 3 hijos, uno que es el mayor, y luego Carlos, que es el del medio, también él es parte de la congregación también, y mi hijo el más pequeño que falleció de cáncer. Ok, ok. Aquí está Carlos Torres con nosotros. Siempre bien ponderado, amigo. Yo soy Carlos Torres, pero no Carlos el hijo, para que quede claro, ¿verdad? Ok. Sí, Carlos Torres Sí, también Carlos Torres, se mucho congrega gusto. con nosotros. Y hermana, pues comenzando con el podcast, no se preocupe. Eh, ¿Nos podría platicar antes de que usted se convirtiera, cómo era su vida, a qué se dedicaba? Usted es madre soltera, platíquenos un poquito más de eso. Bueno, les voy a empezar a comentar. Mi vida era un desastre. Eh, yo trabajaba mucho tiempo fuera, estuve trabajando en varios estados de la República y de una u otra manera, de esa manera, pues se daba cavidad a todo: alcohol, sexo, drogas, todo. O sea, claro que Dios fue misericordioso y me rescató de donde estaba, porque pues yo como mamá soltera era muy difícil sacar a mis jóvenes adelante. Tenía 2 en la universidad cuando a mí me dio cáncer, y eso pues no se los platico como ejemplo, ¿no? Sino para que vean la misericordia y la gracia de Dios que Él tuvo conmigo. Fue muy difícil encontrar a Dios, porque yo venía de mi vida un desastre, o sea, de un papá alcohólico, una mamá que sacaba a los hijos adelante como ya podía, y pues la única que se recargó mi mamá fue en mí. Entonces pues tenía que hacer lo que tuviera que hacer para ayudarla y para poder sacar a mis hermanos adelante. Entonces sí fue muy difícil, pero cuando a mí me da cáncer en el 2017. O sea, ¿cómo fue el proceso? De repente, ¿en qué estaba trabajando en el 2017? Bueno, estaba trabajando en una taquería, pero Ok, pues caía todo, ¿no? O sea, todo. ok. Todo: alcohol, amigas, Aún teniendo 3 hijos. aún teniendo tres hijos. Yo vengo de 3 matrimonios, a Ok. donde quien llevaba la La batuta. batuta era yo. Entonces, pues no me da nada de gusto platicárselos, pero es así. No se preocupe, ya. Y ya cuando yo me quedo sola, cuando tenía como 35 años, y empiezo a enfocarme más a ya llevar una vida un poco más ordenada, porque aún sin conocer a Dios, yo empiezo a entender que yo tenía que dar cuentas, pero todavía no sabía cómo ni cómo dirigir mi vida. Pero yo sabía que ya tenía que empezar a medirme, O sea, empezó una conciencia. ándale, una conciencia que te decía: ya no salgas a tomar, ya los paris con las amigas, el alcohol y trasnochada, y pues a lo mejor en las fiestas pues había pues hombres que te invitaban a bailar, te invitaban a la copa, O sea, que llevaba y vida de adolescente siendo mamá de 3 hijos. así es. Ok. ¿Y sus hijos se acuerdan de eso? Pues supongo que sí. Supongo que sí. Sí. Pero gracias a Dios que... Bendito es mi padre, porque a pesar de haber sido quien fui, ellos pues no son malos. O sea, ah, tratan de llevar una vida. Recta, de provecho. Sí, porque a pesar de todo, yo fui muy estricta, y sin darse cuenta uno como mamá, cuando uno es sola, te dedicas a veces a golpearlos, porque ahí sacas tu rabia y tu ira.
porque no te das cuenta que les haces daño. Sí. Cuando a mí me da cáncer, yo empiezo en el 2017 Ujú. y me sale una bolita en el seno izquierdo, abajo de la axila. Y yo sin conocer a Dios, porque todos creemos que Dios existe, pero no tenemos esa comunicación. Sabes que está, pero no lo conoces. Justo en el 2017, o sea, cuando empezó el proceso, detecta una bolita. Uh-huh. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Se lo dejó pasar por tiempo? ¿O No. luego fue al doctor? La bolita alguien? fue algo muy extraño. Yo creo que esto ya venía mi padre preparado todo esto, porque yo tuve un sueño. Yo nunca la palmé, nunca tuve, o sea, nunca la sentí, sino que tuve un sueño donde me decían, hija, párate y vete a revisar esa bola que tienes en el seno. Y yo me quedé así como de, ¿cuál bola? Entonces yo iba al centro de salud, pero no estaba cerrada la puerta. Y ahorita les voy a contar ese sueño porque sí trae algo así como raro. Y iba a un carrito donde yo me checaba la gastritis, cosas, la tos, X. Entonces todo estaba cerrado. Entonces yo despierto, yo me iba a ir a trabajar. Dije, qué raro sueño tuve. Y estaba acostada de lado y me metí la mano y la sentí y dije, no fue un sueño, esto es real. O sea, antes de ese sueño, ¿nunca se había dado cuenta que tenía esa bolita? No, nunca me había dado cuenta. ¿Y le dolió cuando la Nunca, tocó? no, eso no duele. O sea, ¿le impresionó haberla encontrado? Sí, después porque del era sueño? demasiado dura. ¿Cómo de qué tamaño era más o menos? Era una bola como de Como futbolito. como una pelotita. Ajá. Como Unos de 5 fútbol. centímetros tal sí. vez, más o menos así. Sí. No, o sea, sí se veía, sí se sentía grande. Entonces, Sí se sentía grande. Hay que Me hacerse hago estudios. estos estudios y me dicen que esa bolita podía ser cáncer y era un BRCA 4B. Y me lo detectan esto en marzo y hasta el 17 de junio sí. me veo un especialista. Pero en ese trayecto es marzo, abril, mayo, junio. Son 4 meses. Que 4 meses es el caos en tu cabeza porque te dicen cáncer y pues sientes que te vas a morir, sientes Sí. que pues tu vida ya no sabes qué va a pasar. Sí. Teniendo 3 hijos. Teniendo 3 hijos y después de ahí, pues sin conocer a Dios, yo platicaba con él y le decía, pues yo miraba al cielo y le decía, hazme un milagro, Señor, o sea, porque yo realmente, perdóname si te he fallado, pero pues no, en ese momento no había respuesta. O sea, usted en ese momento reconocía a Dios, Sí, pero no lo conocía. pero no lo conocía. O sea, sabía que había algo supremo, pero Necesitaba ayuda ahí. ajá, y todo se cerró, ese sueño, ese tiempo, ese lapso de ese sueño, que es abril, mayo, junio, junio, esos meses yo tocaba puertas y estaba todo cerrado y no había quien me atendiera. Entonces cuando llego al Hospital General, me atienden ese mismo día, me hacen una biopsia de jeringa. Llegué un martes 13, no se me ha de olvidar. Para el viernes me cita el especialista y me hacen uno a piel abierta y me manda a hacer estudios a donde en este papel me hacen estudios de todos y en la Cruz Roja detectan que mi hígado estaba deformado y era metástasis. Con etapa 3 llego al hospital. Avanzado. Súper. Mi hijo el mayor se empieza a mover, me da el seguro y me cambio al seguro y luego me empiezan a atender. O sea, antes de eso usted no estaba asegurada. No estaba asegurada.
Mi hijo Carlos y el más pequeño estaban estudiando la universidad. Entonces era súper complicado que yo pudiera yo contar con ellos. De hecho, pues bajan de calificaciones, los dos entran en un caos y toda la familia, porque pues ahí reconoces que no tienes a nadie, no tienes un marido, no tienes un compañero y ahí te arrepientes, ¿no? O sea, te arrepientes de todo lo malo que fuiste en tu vida. Entonces, para cuando yo ya llego al seguro, a la primera quimioterapia. Que le dije, antes de eso, seguramente los doctores hablaron con usted, hermana, y le hablaron, yo creo que en esa etapa los doctores son como lo más humanos que pueden, pero tienen que decir la verdad y dar números, estadísticas, probabilidad. ¿Qué esperanzas le dijeron? Bueno, el especialista del Hospital General, muy buena especialista, me dice, la vez que me dio el diagnóstico, nunca se me va a olvidar su cara, era güero, alto, y le cambió la cara y no sabía ni cómo decirme. Le pregunté al médico y le dije, oiga doctor, dígame qué tengo, y me dijo, tienes cáncer agresivo en tercera etapa. Muy poca gente alcanza a salir de donde estás. Yo salí, me agarré de la pared y como Kiko me recargué y me puse a llorar. Y llegó una señora y me dice, no llores, todas las mujeres que estamos aquí somos guerreras. Y no entendí esa palabra, porque somos escogidas. Y no tampoco entendí por qué, ni me decía eso. Entonces nada más me dio pena y me calmé y me salí. Entonces cambio el seguro sin conocer nada de Dios. Se puede decir que yo era católica, pero nada más iba en Semana Santa y en diciembre. De fiestas, nada más. Nada más. No, normal. Yo no conocía a Dios en sí. Sé que existía, pero yo no lo conocía. Pero no se me va a olvidar cómo Dios se manifestó en mi vida. Llega una chica que es cristiana, es mi hermana hoy por hoy. Y yo le pregunté, la vi muy arregladita, muy joven, ella tendrá como 33 años ahorita, y le pregunté y le dije, oye, una pregunta, ¿qué tal es de buena la doctora Salapa? Me dice, es muy buena, pero ella no te va a curar. Hola. Duro. Y pues yo en ese entonces decía muchas groserías y muchas palabrotas y le dije, ¿cómo no me va a curar, no? Me dice, sí, ella no te va a curar, quien te va a curar va a ser Dios. Cuando empiezan las quimioterapias, a la tercera ya no pude ni caminar. ¿Qué es lo que hace una quimioterapia? ¿Y por qué se empieza a caer el cabello? ¿Por qué uno queda tan débil? Ok, bueno, la explicación es esta. Te revisa el especialista, te manda con la otra especialista de las quimioterapias y ella te dice qué tipo de tratamiento vas a llevar. Recordemos que yo traía un cáncer muy agresivo y le tendría que dar con todo lo que ella pudiera para poder salvar mi vida, científicamente hablando. Entonces, el cáncer de mama no duele. No duele. Nunca duele. Ni cuando te lo estipan, pues lógico, abren la carne, pero no duele. Ni tampoco me dolía el hígado. Yo sabía que tenía cáncer por lo que decían los médicos. Pero no duele. Exacto, no empezó a tener como mareos, o nunca se cayó, No. Se desmayó, algo así, nada. Nada. O sea, de hecho, si no hubiera sido por ese sueño, Si no hubiera sido por tal vez ese hubiera sueño. pasado el tiempo y hubiera seguido sin atenderse. Sí. Interesante. Okay. Pero lo que sí recuerdo que me dijo, hija, levántate
y ve a checarte esa bola. O sea, qué interesante, interesante. Pero volviendo, o sea, entonces llega el especialista de la quimioterapia y entonces le dice, bueno, hay que tratarla y la meten a quimioterapia. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ahí es un cuarto donde te encuentras con otros pacientes de cáncer, de todo tipo de cáncer, hombres y mujeres, hasta niños. Es algo impresionante ver a los chiquitos tan pequeños y enfermos de esa enfermedad. Te inyectan en la vena, bueno, a mí porque a mi hijo le pusieron un catéter en el pecho. Recibes el tratamiento, en el momento no sientes nada. La situación es al otro día que despiertas y sientes que tu cuerpo se está quemando por dentro. No te puedes estirar porque el estómago lo sientes quemado. Y la primera quimioterapia, la primera quimio estuvo regular. La segunda se me empezó a caer el pelo y me fui a cortar el pelo así como mis hermanos. Sí. Y me compré unos tenis y un pantalón para verme bonita. Y en la tercera me dan todo el tratamiento, pero a la tercera ya no pude levantarme. Y caminaba como abuelita, porque no podía caminar. Y a mitad de calle hay una iglesia. Y lo único que quería era llegar ante su presencia de la manera que fuera. Le decía, Señor, levántame, Padre. Déjame ir con mis hermanos. Déjame congregar en algún lugar, Señor. No tenía fuerzas y laté como 40 minutos para caminar media calle. Pero cuando llegué, pues no me conocían, no sabía ni quién era. Lo único objetivo que tenía era estar con Dios. Después de esas 7 primeras, porque fueron 7, cada 21 días me daban una. A las 6 quimioterapias yo ya no aguantaba, ya sentía que mi vida se esfumaba, sentía que no tenía fuerza, sentía que ya no podía ni caminar. O sea, la tercera no fue la peor. No, hasta las 6. Y después de ahí, mi hijo sale de la universidad, mi hijo Carlos, y le decía a Dios, dame fuerzas para ver a mis hijos, perdóname, Señor, perdóname porque he actuado mal, he pecado contra ti, contra el cielo, contra mí misma, Señor, perdóname. Déjame vivir para mis hijos, déjame servirte, Señor. Me hincaba todos los días y ponía alabanzas y le decía, déjame servirte, yo no sé cómo, Señor, pero quiero estar contigo. Utilízame, Señor. Déjame demostrarle a la gente que eres real. ¿Cuántas quimioterapias fueron en total? 11. Pero llega el hermano David a visitarnos y yo quería bautizarme, por si ya no había tiempo, porque quería salvar mi alma. Y le pregunté qué necesitaba yo para bautizarme y me dijo que nada. Y me bauticé junto con mi hijo, el del medio. Y empiezo a buscar. Y empiezo a preguntarles a los médicos por qué daba cáncer. Y ellos científicamente no saben por qué daba cáncer. Me dicen los médicos, a las 7 quimioterapias, me dicen, aquí paramos y vamos a hacer una revisión, cómo va tu tratamiento. Me mandan con el especialista y me dice, hazte unos estudios y por medio del seguro no me los hicieron, yo no tengo marido, era complicadísimo. Dios me bendijo, me los pude hacer. Llegué y se los enseñé y me dijo, no puedo operarte, no puedo abrir, estás llena de metástasis, te vas a cundir, no puedo. Entonces yo llego al hospital, me dan las 7, me apuntan 4 más
Y me dice la especialista, te vamos a dar otras 4 más, valen 48,000 pesos cada quimioterapia. Pero si con estas 4 no hay avances, nada más se me quedó viendo y no me contestó nada, diciéndome con los ojos que se iba a suspender el tratamiento y que ya ahí ya no había esperanza para mí. Y yo llegué a la tercera, a la ¿Décima? Ajá, en la 8 entro y me empiezan a hacer estudios me empiezan a programar para todos los estudios, todo lo que lleva análisis, un conteo tumoral. Entonces me dan la 8, me dan la 9 y me iban a revisar y ya llevo todo, llego y se lo pongo. A esa hora el especialista que me atendía a mí era en la tarde, pero él estaba ahí, junto con el director y junto con la doctora. Eso no fue una casualidad. Llegó, empezó a revisar la doctora, se sorprendió, se fue así como, ¿y ahora qué pasó? Así como de... Y estaba en dirección, dice, a ver, observe esto, y luego llegó el otro y ya ahí se empezaron a hablar. Y estás con cara de what, porque no, Sí, no le decían no, nada, yo ya ¿no? tenía una idea porque la hermana iba conmigo precisamente. Ok. Y el especialista que era de mi hijo Toño después estaba ahí parado junto, dice, pues, ya aquí alguien vino a meter las manos, doctora Salapa, le dijo. Unos dicen que se llama Jehová, otros dicen que tiene otro nombre, pero ya vinieron a meter las manos. Y la doctora se quedó sorprendente y me dijo, suspenda todo. Todo lo que se le programó hasta el día de hoy, todo está suspendido. Yo salí de ahí brincando y le dije, wow, eres grande, Padre eterno. Pero Dios tenía preparado pasarme por fuego. Ya le había advertido el Señor, ¿no? A través de una persona que iba a probar su fe. Y pues eso fue precisamente por el mes de mayo, junio, en julio. Entonces suspenden todo, me mandan a México, me hacen un estudio minucioso para detectar si era real lo que habían visto, ya nada más para estipar lo que quedaba en la área, en la zona. Regreso, lo enseño y empieza mi hijo mi hijo el pequeño se llama José Antonio, se llamaba, con una bolita en el pie izquierdo. Me dice, mamá, me duele. Y le digo, pues vamos, todavía lo regaña. Y le dije, no, yo siempre te he dicho que te cuides. Y lo llevé al doctor y él tenía seguro por medio de la universidad. Y ahí empieza todo lo que seguía para mí. En menos de un año, él empieza en septiembre y muere en septiembre del siguiente año. Yo me empiezo a mover en el hospital, ya conociendo el sistema y todo. Empiezo a mover todo, pido favores dentro del hospital, lo revisan y le dan prioridad. Y lo internaban y le daban una quimioterapia a diario a mi hijo. Cada 21 días. Era impresionante. 5 días internado, donde se le cayó el pelo. Donde yo veía cómo se consumía. Y yo le decía a mi hijo, agárrate de él. Él te va a curar, él te va a sanar. Y él me contestó, yo confío en la ciencia. Y yo le dije, no, te va a sanar Dios. Cuando yo entré, suspenden todo, me programan para diciembre. A mí me iban a estipar todo el seno. Me hacen firmar como 12 hojas. Y me dice el doctor, ¿está de acuerdo que es una cirugía, tiene su nombre, pero nunca me lo aprendí? Pero se le va a quitar todo. Y le dije, sí, yo lo que quiero es vivir. Quiero vivir en ese momento para mis hijos. Pero yo me hincaba y yo le decía a mi padre que quería servirle. Que me pusiera a hacer lo que él quisiera.
Ya había días que cuando empezó todo lo de las quimioterapias sentía que no me escuchaba. Pero sí me escuchaba. Me meten a cirugía y le dicen a mi hermana esa ocasión, ¿está usted de acuerdo que se le va a estipar todo el seno? Dice, sí, pero aquí está el último papel que se hizo, el último estudio. Dice, no le... Pero para esto me metieron en la camilla y mirando hacia el techo, platicando yo con mi padre, y le dije, Señor, yo te doy gracias por haberme prestado mi seno, por haberme hecho completa, pero si esto es cuestión de pecar, yo te lo entrego. Quítamelo, yo te lo doy, Señor, nomás quiero vivir. Yo lo único que te pido que si llega a fallar algo dentro de la sala, pues que me perdones mis pecados. Y es tuyo, Señor, yo te lo entrego. Entré y le dije a los anestesiólogos que por favor me hicieran la caridad de dormirme porque iba muy nerviosa. Y sí, me durmieron. Cuando desperté, gloria a Dios, tenía mi seno y le digo, eres tan grande, aún sin merecerme nada, Señor, me dejas mi seno, Padre mío. Porque yo en ese momento le había dicho que me iba a sentir incompleta, que me iba a sentir rara caminar sin un pecho. Pero cuando desperté me sentí una basura porque sentí que no me merecía nada de él. Y te dejan unas mangueras como botecito así de raro. Y a los 3 días después de que yo salí de la cirugía entraba mi hijo a la primer quimioterapia. Y fue tremendo todo lo que empezamos a vivir yo y Toño. Mi hijo también es bautizado antes de fallecer. Cuando él fallece, yo reviso su teléfono. Veo sus conversaciones que anhelaba un día más. Y a veces no nos ponemos a pensar, hermanos, o gente que me está mirando, que a veces estamos peleando con nuestras parejas, con nuestros hijos, llevando una vida de excesos de poder, de tener una camioneta, un carro, cuando lo más importante es ser feliz y tener una casa, pero no una casa física, sino una casa espiritual, tranquila. Y así empieza todo lo de Toño. Y una noche a mitad de todo el tratamiento se me pone bien grave y sentía que se me moría en el taxi. No lo podíamos ni subir al taxi del dolor que él sentía. Y ¿cuántos años tenía José Antonio? Tenía 20 cuando empezó su cáncer. ¿Qué tipo de cáncer era? De hueso. La verdad es que poca gente pasa por un cáncer tan agresivo y además sobrevive. Y encima de eso, uno de sus hijos, ¿no? O sea, seguramente sí ha de haber muy, muy, muy poca gente en el mundo que pasa por eso, la verdad. Pero yo creo que después de esto, hermana, usted no diría que Dios es injusto, ¿sí? No. Bueno, a mí me queda claro que mi hijo está con él. Amén. Y que si se lo llevó porque, o sea, sí, él es el dueño de nuestra vida. Amén. Por su soberanía. Él es todopoderoso, él puede hacer lo que él quiera. Claro. Él puede hacer lo que él quiera. Dice en su palabra que nuestra vida es como el humo. Ahorita estamos y ya no estamos.